estoy aquí en otro capítulo con Yo Soy Yoli PR, pero en esta ocasión tengo un invitado que ha hecho muchas cosas por Puerto Rico en estos últimos años y vamos a hablar de eso. Estuvo como candidato independiente en el 2020 y actualmente está como candidato independiente para el Senado. Eliezer Molina, gracias por recibirme. No, gracias a ti, gracias por venir y aceptar llegar hasta acá, que sabemos que es un poco complicado ¿verdad? Y todas las cosas, pero me alegra porque muchas personas utilizan estudios de grabación y todas esas jodiendas, y nosotros viviendo en una isla tropical, la isla más linda del mundo, que peleamos tanto por sus recursos naturales, pues me parece que si utilizaran los recursos naturales para esto, cosas así, ayuda un montón, así que gracias. Gracias a ti por abrirme las puertas de tu finca. Prácticamente, gracias. ¿Quién es Eliezer? Porque obviamente, personalmente yo te conocí a ti cuando llegaste como candidato independiente. Sabemos que hiciste un buen ruido en el 2020, hiciste un virazón. ¿Qué te motivó a ser candidato en ese año? Esto, que cuando uno ve que su tierra está en peligro, pues uno tiene que defenderla. Y no me gusta para nada hacer lo que hago. Pero de pronto cuando uno ve resultados positivos y uno empieza a ver la gente diciéndote gracias, los hijos de uno comienzan a verte de una forma diferente y eso pues motiva. Pero la realidad es que después del golpe del huracán María me dolió mucho ver el maltrato el cual fue sometido mi país. Cuando yo llegué aquí para poder entrar pasó un mes después del huracán porque los derrumbes, y el día que decidí venir para acá estaban acabando de abrir la carretera, y al yo ver la gente corriendo desesperada, llorando y gritando, me cambió la vida. Y desde ese día se acabó. Si nosotros no tenemos paz, ellos tampoco la van a tener. ¿Cómo fue ese proceso? Me dices que tus nenes tus hijos te empezaron a ver diferente. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque obviamente yo tengo a mi papá y uno siempre tiene esa opinión de su papá, pero verlo a lo mejor en otra faceta, impactando tanta gente como ellos. ¿Qué te dicen, papi? ¿Estás brutal o cómo es? Más de lo que te puedan decir a ti, es lo que le puedan decir a los demás. Cuando tú ves en los papeles de ellos de la escuela, que los maestros le preguntan, defíneme a tu papá, y que le escriban es mi héroe. Cuando le preguntan ¿qué hace tu papá? Y le dicen defender a Puerto Rico, pues tú notas que el trabajo está hecho. Y es el aprendizaje, es el ejemplo que uno puede darle, porque un día yo no voy a estar aquí. Uh-huh. Y si yo no estoy aquí, ¿quién va a defender a mi país? Pues ya ellos tienen un sentido de pertenencia que les ha nacido con la práctica de las acciones que hace su papá. Y un montón de gente que son parte de lo que estamos haciendo, porque papá no trabaja solo. Claro. Esto es un esfuerzo de mucha gente que lamentablemente por las condiciones de lo que hacemos, no todo el mundo puede poner su cara y su rostro, porque si no nos acaban. Pero es muy bonito cuando te ven como un héroe, eso está cabrón. Mira, algo que yo he estado pendiente todos estos años es que yo no me atrevo a decir que es el único, ¿verdad? Porque no me consta, pero sí puedo decir que de los candidatos del 2020 ha sido de los pocos que se ha mantenido en la palestra pública durante estos 4 años. El único, a mí sí me consta. Sí, el único. Ok, perfecto. Pues que te has mantenido públicamente trabajando por el país, y eso es algo que por lo menos yo lo veo, porque por lo menos lo que me demuestras a mí es que no necesitas una posición para trabajar por el país. Porque el fin último es pelear por nuestro país, eso no está condicionado al resultado de una elección. Yo no puedo decir voy a pelear por mi país porque saqué votos, porque no. Sí, no es. Esto no es, esto se trata de que es nuestra herencia. Y esa lucha es de toda la vida y trasciende la que uno mismo pueda tener. El día que yo me vaya, aquí habrá miles de conflictos, miles de problemas, y habrá miles de puertorriqueños que van a tener que enfrentar esa situación. Entonces uno tiene que darle continuidad a esa resistencia que después de tantas décadas de colonialismo todavía hablamos español, tenemos nuestra bandera, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra gastronomía, lo que nos distingue como país. Entonces estamos haciendo el esfuerzo que nos corresponde. Qué bien. Y en estos 4 años, Eliezer, ahora estás de candidato para el Senado. ¿Qué herramientas que no tienes ahora
te da la posición en el Senado para seguir trabajando por el medio ambiente y por el país? El acceso a la información. Importante. ¿Sabes? Nosotros hemos, con nuestra gesta, más de 6 políticos han ido tras las rejas en estos pasados 3 años y medio y no hemos tenido acceso a la información. La realidad es que al tener acceso a información, los vamos a estrangular. Cuando ellos lleguen a traer a las personas que van a nominar, a los jueces, a los fiscales, ahora los que nos meten presos nosotros van a tener a alguien ahí pendiente a lo que les compete y a sus méritos. Eso sin decir la contratación pública, porque un país que tiene tantos millones de dólares, un presupuesto tan grande, 4.000 millones de dólares nada más para la educación de nuestros niños, casi 4.000 millones para la salud, casi 8.000 millones entre esos dos indicativos. Imagínense el poder que ahora va a tener el pueblo si tiene a alguien sentado ahí que esté cogiendo todo ese presupuesto y lo desglose completito y esté monitoreando cada contratación. Yo les aseguro que ese filtro de escape se va a hacer. Sí. ¿Cómo ves actualmente lo que está pasando? Este ha sido unas elecciones bien diferentes, por lo menos para mí, ¿verdad? Que llevo votando desde el 2000. Estamos viendo unas campañas donde prácticamente lo que hay es una tiradera constante, no le están dando plataformas, o sea, plataformas de gobierno al pueblo. ¿Qué impresión tienes? Porque yo tengo una impresión, pero que me gustaría saber la tuya de qué es lo que hay en el ambiente. Lo que no hay es sustancia. Yo no he visto por parte de ninguno un modelo estructurado, creíble, que tú sepas que se puede implementar. Y tú no puedes implementar un cambio si tú no conoces el mar que te aqueja desde lo más intrínseco de tu gobierno. Y de nada vale tú obtener el poder si las personas que ya están nombradas en todo el aparato gubernamental te van a estrangular y tú no tienes ni el valor ni el conocimiento para poder contrarrestar eso. Así que no lo veo. Lamentablemente, por ejemplo, a los candidatos usted les va a preguntar, les dice, ¿ustedes van a votar empleados públicos o van a reclutar? Y ellos te van a decir que van a reclutar empleados públicos porque hace falta. Y yo te digo que no hace falta. Y yo te digo que sí hay que votarlo. Porque hay un gigantismo gubernamental tan grande. Pero ¿qué político se atreve a pararse frente a las cámaras y decir, vota por mí, que te voy a votar? Sí. Entonces tú no puedes darle continuidad a lo que te está estrangulando. Si hay algo que está mal, es hora de aceptarlo. El pueblo completo tiene que aceptarlo. Ocurrió con la Autoridad de Energía Eléctrica, un gigantismo con un montón de personas que no tenían los méritos. Ha ocurrido en todo, en la educación. Usted tiene un sistema de educación que tiene más personal administrativo que maestros, que tienes un montón de personas que están metidas en unos edificios que no saben lo que es la educación, cobrando 3 veces lo que cobra un maestro. Eso usted tiene que cortarlo. ¿Y por qué esas personas están ahí? Porque en algún momento ayudaron a algún político, le pusieron algún tipo de pasquín, algún beneficio obtuvo el político y les pagó y los compensó con un puesto. Y nosotros no podemos continuar con eso. Y eso son cosas que se pueden hacer internamente. Ah, no, de una. Porque ahí vamos, todo el tiempo nos hablan del estatus. Entonces nosotros como país, como territorio, como lo quieran llamar, nosotros tenemos una soberanía que podemos bregar las cosas aquí dentro. Para mí es que no hay voluntad de hacerlo. En cuanto a tu gesta y todo lo que haces con el medio ambiente y protegiendo nuestros recursos naturales, ¿qué tú crees que debería ser legislado, además, ¿verdad?, de lo que está pasando ahora mismo? Pero ¿qué debería ser legislado no solamente para proteger el medio ambiente, sino para promover el cariño por él? La educación. Porque ahora mismo nosotros tenemos leyes que regulan. Y las propias personas las violentan. Así que por falta de legislación no es. Es más por costumbre. Se ha normalizado lo que es la corrupción y lo que es lo incorrecto. Lo hemos vivido con las playas. Este servidor se graduó de ingeniería civil. Mi conocimiento es del desarrollo en construcción, en todo eso. De momento me ven atacando proyectos ilegales y quien tiene el poder, que son unos corruptos, empiezan a decirme, comunista, estás en contra de la construcción. No, es que quien se preparó y se educó en ese campo soy yo, no son ellos. Deberían
ni tan siquiera opinar. Pero como se ha normalizado la mediocridad porque no hay educación, pues yo te voy a llevar un discurso de Twitter ahorita. Y empiezan comunistas, socialistas, esto, aquello, lo otro. Y la persona que no tiene educación no va a poder ser objetiva y entre los dos discursos notar la diferencia. Cuando fui para la gobernación, una de mis propuestas era que el sistema de educación integrara los parques nacionales y todos los elementos naturales con todos los campos de las escuelas y que se hicieran visitas y que se dieran clases en el medio ambiente para que los niños puedan tener una interacción directa y que el sentido de pertenencia les llegue y con él la protección surge sola. ¿Tú sabes dónde yo vi eso? No. En Nicaragua. Es que es algo normal, es aquí que no ocurre. Aquí no pasa. Nicaragua. Porque nosotros vivimos en una sociedad con un modelo económico de consumo que antes de yo proteger un árbol tengo que tumbarlo para edificar un edificio y vender apartamentos. Y hay que tener un balance, Yoli. Sí. A mí se me entrenó para desarrollar construcción. Pero yo nací aquí. Y lo que viví, a mí nadie me lo va a poder arrebatar. Yo no voy a destruir la felicidad. Escucha. Ajá. De todos esos pajaritos que cantan, de la flora, de la fauna y de ver un niño sonreír cuando va a la playa jugando en la arena, en las olas. Tú no puedes destruir eso. En nuestra frontera. Pues, prácticamente exacto, nuestros accesos. Pues ahí es que yo entiendo que hay que darle duro. Esa parte de los niños es bien importante para mí, porque yo pienso que esa parte de las escuelas es donde tú le cultivas el amor por el país, porque están con un disco en blanco. Y algo que mencionas, que es bueno mencionar, yo creo que también es una buena oportunidad de tener más personas preparadas en el gobierno. Y lo digo con todo, y esto es expresiones vertidas por mí. Yo creo que ya bastante estamos de doctores y abogados y ya tenemos que bajarle a eso, porque entiendo que necesitamos, no sé si piensas igual, pero necesitamos como que una legislatura variada con experiencias como la tuya, donde no solamente a lo mejor vayas a legislar, pero tienes este pensamiento de cómo haces esa armonía entre los dos campos. Sí, no, mira, lamentablemente se han dedicado. No tengo nada en contra de abogados. Yo tampoco, para nada. Pero tengo muchos amistades que son abogados, pero cada cual en su expertise. En su field, claro. Y el expertise de ellos es interpretar el derecho y defenderte en corte. Correcto. No el desarrollo económico, no es la planificación, nada que ver. Entonces de momento tú tienes una persona que no está preparada en esos campos y tú lo tienes dirigiendo el país. Cuando alguien viene con una mala intención, no tienen la capacidad de diferenciarla y van a dar por bueno algo que no lo es, y eso choca. A mí me quería meter preso 14 años porque un día fui a Rincón, vi que, bueno, Rincón, para quien siga a Yoli, no es de Puerto Rico, es un municipio de Puerto Rico que tiene una zona costera en el oeste. De pronto estaban desarrollando frente a la playa una piscina, y cuando vi y noté que era la zona marítimo terrestre y un bien de dominio público, levanté la voz y tan pronto entré para evitar la destrucción, me arrestaron, los policías me gritaban un montón de cosas, me llevaron donde los fiscales, jueces, y estuvimos en un proceso legal innecesario cuando yo simplemente le estaba diciendo la verdad. Estaba protegiendo los bienes de dominio público para el uso y disfrute, incluso de los que me estaban arrestando. Y cuando de pronto eso pasa, Yoli, pues tú chocas y tú dices, ¿qué sucede aquí? O sea, ¿por qué tú vienes, el pueblo de Puerto Rico contra Eliezer Molina? ¿Sabes? Que te digan eso en corte y tú dices, ¿cómo que el pueblo de Puerto Rico contra mí si yo estoy defendiendo al pueblo de Puerto Rico? Y ahí es que uno se da cuenta y dice, esto es un reto más serio de lo que uno pensaba, por lo menos yo. ¿Cómo te sentiste en ese momento que tú dices, contra, estoy defendiendo el país y que me digan que Puerto Rico en contra mía? Es fuerte, pero el que hace esto por vocación y ha tenido el contexto histórico, pues sabe que es el paso que iba a ocurrir, y con eso el pueblo aprendió, porque la gente empezaba a reírse, decía, por una piscina. Ya no lo dicen así. Yo veo nenes pequeñitos hablar de bienes de dominio público, dicen las playas son del pueblo. Se ha convertido en una cultura educativa porque pasamos de la teoría a lo pragmático.
Y eso ocurrió ese día. Así que había que enfrentar el sistema. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que se quiere tirar para la política independiente? Un joven que dice, quiero hacer lo que hace Eliezer, yo quiero ser parte de ese proceso. Que estudie. Antes de lanzarte, que la juventud no sea el empuje para tú enfrentar el sistema si no tienes las herramientas. Tienes que educarte y luego de que estés educado, nadie va a poder quebrantar tus principios y van a tener éxito. ¿Sabes? Conozco muchas personas que quieren, por buena voluntad, transformar el país, pero de pronto caen en un campo, no lo dominan y por falta de educación se te va a acercar a alguien con mala voluntad y tú no vas a tener el conocimiento para diferenciarlo. Y por eso hay que estar bien preparado, porque la carga es pesada, pero si queremos hacerlo mejor, uno tiene que educarse para hacerlo mejor. Así que estudien. Y no sean PNP. Totalmente, ¿verdad? ¿Cómo tú ves? Ponle que hicimos el cambio. Vamos a pensar en felicidad. Hicimos el cambio. ¿Cómo tú verías a Puerto Rico dentro de 10 años? Yo veo un Puerto Rico sin PNP. Eso es un Puerto Rico hermoso. Estoy viendo una generación que se está levantando a un cambio distinto en un momento trascendental donde hemos sido invadidos, ya que somos un paraíso fiscal, por un montón de inversionistas extranjeros que trataron de culturizarnos a nosotros. Uh-huh. Y al punto que, mire, empiezan así, con un Burger King por aquí, un McDonald's por el otro lado, y ya la gente deja de comer sus cosas para empezar a probar algo que no es de tu país. Y en varios años eso se va transformando. Y estoy viendo muchos jóvenes con proyectos de gastronomía. Estoy viendo muchas personas confeccionando platos con los productos de aquí. Estoy viendo personas que están defendiendo las playas. Y estoy viendo un Puerto Rico distinto. En 10 años no hay break. Yo, ¿sabes qué? He estado mucho tiempo en El Salvador. Y es inevitable que lo compare. Pero siempre veo cosas allá que yo digo, caramba, si eso pasara en Puerto Rico. ¿Qué crees que podría pasar si de momento nosotros pudiéramos tener un cambio, no con un líder como él, sino con un líder, no con sus ideas, sino con un líder que realmente demuestre que trabaje para el pueblo? ¿Qué posibilidad hay de que eso pueda pasarle a Puerto Rico? Aquí está. La realidad es que nosotros vamos más o menos por un proyecto igual a cuando corrí para la gobernación. Mi primera propuesta fue destituir los jueces. Y veo que el señor Bukele lo emuló. Lo hizo. Así que estamos viendo similitud, ¿no? Porque esto es ciencia. Y la realidad es que los pasos están ahí, lo que no hay es voluntad. Y después que uno tenga voluntad, se puede lograr. Y lo vamos a hacer. Mira, algo que a mí me gustó mucho de algo que ellos hicieron allá es que me gustó mucho el hecho de cómo ellos organizaron la nueva banda del país. Son 1000 músicos y El Salvador es bien grande. Y mi pregunta siempre fue cómo tú reúnes 1000 músicos en un país que es tan grande. Y el ministro de Cultura me estaba explicando que ellos lo que hicieron fue que ellos no movilizaron a los estudiantes, a los jóvenes. Ellos movilizaron a los funcionarios a sus áreas. So, básicamente, ellos tenían encargado de tocar el himno en el Día de la Independencia. So, ellos ensayaron el himno de manera independiente por todo el territorio, con maestros que estaban todos enseñándole lo mismo, y llegaron al Día de la Independencia a tocar. Brutal. Entonces, no tuvieron que movilizar a la gente porque esa es parte de lo que pasaba allá, que era lo de la movilidad. Y entonces me pongo a pensar que, obviamente, a lo mejor aquí no tenemos esa cultura de música, pero pienso que lo podríamos hacer con otras cosas como es la agricultura. Cuando digo la cultura de música, digo la cultura de banda. Pero podríamos a lo mejor implementar o promover más lo que es la música cultural. Lo que pasa son dos elementos distintos. Uh-huh. Le aseguro que en El Salvador les van a enseñar el himno de su país. Allá todos los lunes en las escuelas hasta le tienen que hacer el homenaje a la oración a la bandera. Aquí te enseñan en Estados Unidos. Y eso es porque somos una colonia. Entonces que no tenemos la soberanía que tiene El Salvador y tenemos esa agresión cultural y sistemática, pero claro que se puede hacer. El sistema de cooperativas que fue y sigue siendo lo que estamos propulsando ayuda a eso.
porque las comunidades a través de las cooperativas y el cooperativismo pueden ejercer esos esfuerzos por cada campo y se aglutinan después. Yo recuerdo que la clase de cooperativismo yo la cogí en cuarto año, Yo también. ¿verdad? ¿Y eso ya no está? Yo creo que no, ¿verdad? Van a eliminar la victoria. Eso era lo que iba a ¿Por qué eliminar las cooperativas? ¿No sería Porque un son esfuerzo para Porque dividir? son funcionales y ellos quieren una economía de consumo. Y si yo te enseño a ser productivo, tú no me vas a comprar mi producto porque tú vas a ser autosuficiente. Y nosotros tenemos que propulsar la autosuficiencia. Y ha sido el mal que carga a nuestro país, pero es lo que el colonialismo propulsa. Por eso hay que combatir el colonialismo. ¿Qué esperas lograr y qué experiencias te llevas de lo que has vivido hasta ahora para continuar en el Senado? Bueno, espero lograr que el país reaccione y que pierda el miedo. Estamos hablando de descolonización mental, individual. Eso es a lo más que aspiro. A que el país pierda el miedo, empiecen a tener seguridad en sí mismos y que comprendan que vivimos en un lugar privilegiado y que hay que protegerlo y bien utilizar los bienes públicos y los bienes naturales, porque todo es un recurso si tú lo sabes usar. Pero si tú no lo sabes usar, es una materia más. Y yo estoy viendo una generación que empieza a defender a su país. ¿Qué experiencia me llevo? Que para uno tener vida más allá de tu existencia, necesitas donar de tu existencia para que pueda existir esa vida. Quizás suena complejo, pero la realidad es que si estamos aquí y en nuestro tiempo nunca nos sacrificamos por nuestro país, tu país nunca te va a recordar. Y esas cosas uno las está viendo y las está viviendo, y me parece que es bonito, porque las próximas generaciones, si tu país no te recuerda, nunca sabrán ni entenderán el esfuerzo en el cual tú dedicaste tu vida. Y de esa manera quiere que te recuerden en la historia. Quiero que aprendan de lo que nosotros nos sacrificamos para que ellos superen las dificultades de las cuales nosotros tuvimos que salir. Y lo vamos a lograr. Claro que sí, claro que sí. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Eliezer, te quiero agradecer el tiempo, y no solamente el tiempo que me diste hoy, sino el tiempo que le has dedicado al país. Y te hablo como ciudadana, no te hablo ni como candidata, o sea, como candidato. No te hablo como candidato, te hablo como ciudadana, de ciudadano a ciudadano. Todo lo que has hecho por el país, todas las cosas que has demostrado que cuando se llevan a corte y la verdad está por el medio, se logran los cambios y se logran ganar, porque tú has ganado en corte. Hello. Yo sé que no nos vas a quedar mal. Yo sé que no. Y si como quieras vamos a estar fiscalizándote, pero vamos para adelante. Gracias, para adelante, siempre para adelante. Gracias.